Enseñarle filosofía a nuestros hijos es enseñarles a pensar de manera coherente, profunda, ética, y de tal manera que ellos puedan tener un pensamiento que curiosamente hoy en el mundo se le llama pensamiento crítico. Pero mira qué ironía, porque enseñan en la escuela pública, y lo digo porque yo también fui maestro ahí, el pensamiento crítico. Pero lo último que tú puedes hacer en la escuela es ser crítico de lo que te enseñan. Mira qué ironía. Filosofía, dirán algunos, en homeschooling. ¿Cómo es eso? Bueno, espero desde el principio poder inspirarte un poquitito de curiosidad. El día de ahora en la mañana me encontraba escuchando una conversación entre la importancia de comprender la verdad, pero también aprender a defenderla con filosofía. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros oímos hablar de filosofía? Los griegos, barbudos, serios, ancianos. Esa es una parte de la verdad, en el sentido de que fueron los griegos quienes popularizaron la enseñanza de la filosofía, pero no significa que ellos sean los únicos, ni tampoco los primeros. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué estoy enfatizando la importancia de la filosofía? Por lo que esta es. Empecemos etimológicamente. La palabra filosofía en esencia significa amor al conocimiento, pero podríamos caer en una confusión porque hay personas que les encanta conocer de una manera acumulativa, pero no son capaces de sintetizar, analizar, defender, hacer apología o hacer una defensa de la verdad. De tal manera que cuando se encuentran con personas más lectores, más filósofos que ellos, realmente son personas que son estremecidas en sus bases, porque existe una verdadera filosofía, existe una filosofía falsa, y ambas consisten en precisamente poder manejar el lenguaje, poder manejar las palabras y el conocimiento, de tal manera que nosotros podamos crear un impacto en las personas que nos oyen. Si lo hacemos bien, nosotros podemos guiar a las personas hacia un camino realmente exitoso. Pero también lo contrario es cierto. Si nosotros guiamos a las personas por una falsa filosofía, las personas van a vivir de derrota en derrota y ni ellos van a entender por qué viven así. Entonces, la filosofía también nos habla de una profundización del conocimiento. No basta decir, yo creo esto porque mis padres me lo dijeron. Yo creo esto por la tradición. Yo creo esto por mi religión. Yo creo esto porque la mayoría de las personas lo creen. No. Nosotros debemos de aprender a defender respetuosa pero firmemente nuestras creencias. Entonces, eso requiere que nosotros profundicemos mucho más. Nosotros no nos podemos dar el lujo de argumentar que es porque a mí me gusta, porque me conviene, por tradición, porque así lo hicieron mis padres. No, eso ni siquiera son argumentos. Esos son motivaciones emocionales. Eso es emocionalismo, pero no es filosofía. Filosofía es cuando nosotros podemos argumentar con un orden lógico, porque incluye también la lógica, y profundo a la vez. Permítame ponerle un ejemplo. ¿Alguna vez has oído tú sobre los silogismos? ¿No? Ok. Los silogismos son unas estructuras del lenguaje manejadas primeramente por los sofistas, así se le llamaba en la antigua Grecia, y eran expertos en la manipulación del lenguaje. Y te voy a poner un ejemplo. La mayoría de nosotros estamos engañados por sofismas y no nos damos cuenta porque ni siquiera sabemos lo que es un sofisma, pero son argumentos bien estructurados. Venían los sofistas y decían algo como esto. ¿Qué ejemplo te puedo poner? Todas las mujeres son ignorantes, decían ellos. Un sofisma consiste primero en una afirmación que no importa si es verdadera o es falsa, como lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero el hecho es que yo puedo crear una afirmación y a partir de ahí yo empiezo a ver el mundo de esa manera. Entonces mi afirmación es: todas las mujeres son ignorantes. ¿Tú eres mujer? Y la mujer va a decir sí. Entonces, como yo ya he desarrollado ese pensamiento que dice que todas las mujeres son ignorantes, si ella es mujer, entonces es ignorante.
y así voy a vivir mi vida. Pongamos el ejemplo contrario. Hay mujeres que dicen, todos los hombres son iguales. Bueno, para empezar, no explican qué quiere decir con eso de que todos los hombres son iguales, pero ellas dicen que todos son iguales. Por eso repito que muchas veces nosotros filosofamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo o de que lo estamos haciendo. Una mujer tristemente fue dañada por su novio o por su pareja y a partir de ese momento ella desarrolla un esquema de pensamiento que dice, todos los hombres son iguales. Y a partir de ahí eso equivale a ponerse unos lentes y de esa manera voy a ver a todos los hombres. Aunque yo no conozco a los 4.000 millones de hombres que hay en el mundo, ¿o sí? Para yo poder decir que todos los hombres son iguales, debería haber conocido a los 4.000 millones de hombres que hay en el mundo. Pero como yo he decidido desarrollar ese pensamiento, viene otro hombre y quiere cortejar a la señorita. Pero como la señorita ya tiene un pensamiento que dice que todos los hombres son iguales, por más que el hombre se quiera esforzar, ella va a decir, no te creo. No te creo, no te creo y no te creo. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando un esquema de pensamiento del cual no podemos salir, porque ni siquiera somos conscientes que estamos siendo víctimas de un sofisma, una estructura de pensamiento que tiene una afirmación, un estilo de pensamiento y una conclusión. Si yo no sé ni siquiera lo que es eso, voy a vivir encasillado en eso. Entonces, quiero decirles que es importante la enseñanza de la filosofía y por supuesto de acuerdo a la edad de los niños nosotros podemos utilizar estos términos de la manera que ellos lo puedan manejar, como por ejemplo la lógica. Hablemos de la lógica. La lógica es el arte de poder pensar de una forma coherente. Y nosotros le podemos enseñar la lógica cuando le decimos al niño, por ejemplo, un cuadrado nunca va a ser círculo y un círculo no va a ser cuadrado, porque un círculo tiene ciertas características y un cuadrado tiene ciertas características. Y de ahí podemos partir. Un hombre nunca va a ser una mujer y una mujer nunca va a ser un hombre. Lo malo no puede ser bueno a la vez y lo bueno no puede ser malo a la vez. Lo bueno no puede ser malo y lo malo no puede ser bueno. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Estamos enseñando filosofía. Jesús tenía un método de enseñanza que yo sinceramente amo y en varias ocasiones he recomendado el libro El arte de hacer preguntas. A eso en la antigua Grecia se le llamaba la mayéutica. A las personas que practicaban eso le llamaban los peripatos, porque practicaban muchas veces dando vueltas alrededor de algún círculo, de estimular la reflexión, etc. Pero no me voy a meter en esos detalles. Lo que quiero decir es que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos el arte de hacer preguntas. Jesús, cada vez que alguien se le acercaba y le pedía un milagro o una solución o una respuesta, el Señor le respondía con preguntas y preguntas como ¿cuáles? ¿Crees que lo puedo hacer? ¿Qué quieres que te haga? ¿Crees que puedo hacer esto por ti? Etcétera. Esas son formas prácticas en las cuales nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos la filosofía. Porque cuando no se lo enseñamos, miren, si nosotros no se lo enseñamos, es imposible que ellos se queden sin filosofar, pero el que les va a enseñar filosofía es el que está allá afuera enseñando las cosas más, aquí en El Salvador decimos, más disparatadas. Ese es el término que se utiliza aquí en El Salvador. Las cosas más absurdas que uno se puede imaginar, como decir, por ejemplo, que un perro tiene el mismo valor que una persona, o llamar hijos a las mascotas, o llamar a una mujer hombre o a un hombre mujer por el hecho de que se pinta como el otro sexo. Eso es distorsionar la filosofía, distorsionar la lógica, distorsionar diferentes componentes de la filosofía. Entonces, en conclusión, enseñarle filosofía a nuestros hijos es enseñarles a pensar de manera coherente, profunda, ética y de tal manera que ellos puedan tener un pensamiento que curiosamente hoy en el mundo se le llama pensamiento crítico. Pero mira qué ironía, porque enseñan en la escuela pública, y lo digo porque yo también fui maestro ahí, el pensamiento crítico. Pero lo último que tú puedes hacer en la escuela es ser crítico de lo que te enseñan. Mira qué ironía. Pero en el homeschooling tú les puedes enseñar a ser abierto de mente, a juzgar todo con parámetros correctos, parámetros de la Biblia, parámetros de la ética, y de esa manera ser personas pensantes, críticas en el amplio sentido de la palabra, y personas que estén dispuestas a decir sí o no con fundamento. Adelante, homeschoolers, a enseñar verdadera filosofía.